Un espejo dorado. Un hombre de traje impecable. El cuello de su camisa brilla bajo la luz cálida, pero sus ojos no miran al reflejo. Lo interrogan. ¿Quién es ese hombre? ¿Un diseñador o un arquitecto de fantasías? Ralph Lauren siempre entendió que la moda era más que tela. Era una forma de ocultar las cicatrices del pasado, desde las calles grises del Bronx hasta los campos inventados de un sueño americano que nunca existió. Construyó su imperio como quien levanta un decorado para una película que no puede terminar. Cada costura era una mentira hermosa. Cada colección, una confesión disfrazada. Creó un mundo donde los pobres podían vestirse como príncipes y los príncipes podían creer que aún eran puros. Pero detrás de los caballos de polo y los chalets en Colorado se escondía una verdad incómoda. Ralph no diseñaba ropa, diseñaba una vida que él mismo jamás tuvo. La pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde puede un hombre reinventarse antes de perderse en su propio mito? Esta no es solo la historia de una marca. Es la historia de un niño que miró el lujo desde afuera y de un adulto que construyó un imperio para no volver a sentir frío nunca más. ¿Quién fue realmente Ralph Lauren? ¿Un genio o un fugitivo del Bronx que vistió su pasado con seda? En el Bronx de los años 40, el ruido era una constante. Las bocinas, los gritos de los vendedores, el olor a pan barato y a metal caliente se mezclaban con la humedad de los veranos sin aire acondicionado. Allí, entre edificios grises y pasillos estrechos, nació Ralph Lifshitz, un niño pequeño de una familia judía inmigrante que apenas sobrevivía al día siguiente. No había elegancia en ese mundo, solo la lucha por aparentar dignidad. Su padre era pintor de casas. Sus manos siempre olían a pintura vieja y esfuerzo. Su madre, callada, cosía botones para otras familias más afortunadas. Ralph creció observando cómo el dinero no solo compraba cosas, sino respeto. Y comprendió muy pronto que la pobreza no era solo una condición económica, era una forma de invisibilidad. En las tardes, caminaba solo hasta Madison Avenue. No podía entrar a las tiendas, pero se detenía frente a los escaparates. Miraba los trajes con una mezcla de fascinación y rabia silenciosa. No quería solo vestir como ellos, quería ser ellos. Quería pertenecer a ese otro universo donde las palabras sonaban suaves. Los relojes brillaban y nadie sudaba miedo. Su escuela no hablaba de arte ni de sueños, hablaba de sobrevivir. Mientras otros niños jugaban, él dibujaba camisas y corbatas en los márgenes de sus cuadernos. Tenía claro que no quería ser obrero ni seguir los pasos de su padre. Quería construir algo tan perfecto que el mundo se viera obligado a mirarlo. Pero la perfección, para Ralph, siempre fue una herida abierta. Cada prenda que soñaba era una promesa de escape. Y cada dibujo, un intento de borrar el apellido que le recordaba su origen. El niño que miraba los trajes ajenos no lo sabía todavía, pero algún día haría que el mundo entero lo vistiera sin sospechar de dónde venía. Ralph Lifshitz comprendió pronto que en América, antes de triunfar, había que aprender a sonar aceptable. Su apellido duro, áspero, extranjero era una piedra en el camino hacia el mundo que soñaba. No quería que lo recordaran como el muchacho judío del Bronx, sino como un nombre que evocara elegancia, prestigio, aspiración. Así nació Ralph Lauren, no de un bautizo, sino de una amputación. Cambiar el nombre fue su primer acto de diseño. No cambió su identidad, la redibujó. Lauren sonaba a nobleza británica, a campos de polo y jardines infinitos. En ese sonido suave encontró refugio. A partir de ahí, empezó a construir una vida donde cada detalle, desde su manera de hablar hasta la forma en que doblaba un pañuelo, sería parte de una narrativa cuidadosamente editada. No tenía dinero, pero tenía un ojo clínico para la belleza. En las tiendas donde trabajaba vendiendo corbatas, observaba a los hombres que ya pertenecían a ese mundo al que él aspiraba. Analizaba sus gestos, la distancia con la que miraban a los demás, la forma en que nunca parecían tener prisa. Era un lenguaje silencioso, y Ralph decidió aprenderlo a la perfección. Con cada paso, su pasado se desvanecía un poco más. Dejó de hablar del Bronx, de su familia, de las tardes mirando escaparates. En su lugar, empezó a hablar de ideales, de estilo, de una América atemporal. Lo que muchos veían como confianza,
era en realidad un miedo profundo. El miedo a ser descubierto, a que el niño Lifshitz aún respirara bajo la tela. El nombre nuevo no solo le abrió puertas, también le impuso una condena. A partir de entonces, Ralph Lauren ya no podía fracasar, ni cansarse, ni recordar. Cada palabra, cada sonrisa, cada hilo, debía sostener la ilusión que él mismo había inventado. El niño había desaparecido, y en su lugar nacía el hombre que vestiría al sueño americano. Todo comenzó con una corbata. No una corbata cualquiera, sino una demasiado ancha, demasiado audaz para los estándares grises de la época. Ralph la diseñó cuando trabajaba como vendedor en Brooks Brothers, una tienda donde la tradición era ley y la innovación casi un sacrilegio. Pero él no buscaba vender prendas, buscaba provocar deseo. Pidió a su jefe que le permitiera fabricar su propia línea. Le dijeron que no, así que lo hizo de todos modos, con telas que compraba en la calle, y la intuición de que el estilo podía ser un arma, comenzó a confeccionar corbatas con una personalidad distinta, coloridas, exageradas, arrogantes. Cuando las llevó a las tiendas de Nueva York, lo miraron con desdén. Hasta que Bloomingdale's aceptó exhibirlas a condición de quitar su nombre. Ralph se negó. Quería que el mundo supiera quién estaba detrás. Ese fue el momento en que dejó de ser un empleado. Ralph Lauren nació, de verdad, entre el rechazo y la obstinación. La primera venta fue pequeña, pero el impacto fue profundo. En un mar de imitaciones, él ofrecía algo que nadie más vendía, una fantasía coherente. Cada pieza contaba una historia, cada prenda sugería un personaje. El éxito no tardó. Las corbatas se agotaron, y con ellas nació su marca Polo. No era un logotipo, era un manifiesto. El caballo galopante simbolizaba una nobleza imaginaria, una América de valores eternos, limpia, segura, elegante. Era todo lo que el Bronx no era. Ralph no solo vendía ropa, vendía una identidad aspiracional. Su clientela no compraba telas, sino el derecho a pertenecer a un mundo más alto, más ordenado, más bello. Y cuanto más grande crecía ese mundo, más se alejaba Ralph del suyo. Cada puntada era una victoria, pero también un recordatorio. Para mantener vivo el sueño, debía seguir negando quién había sido. Ralph Lauren no se conformó con vender corbatas. Lo que buscaba era mucho más grande, crear un universo. Entendió que la moda no se trataba solo de vestir cuerpos, sino de construir mundos donde las personas quisieran existir. Cada colección era una película silenciosa. Cada prenda, una escena de un relato sobre lo que América soñaba ser. Su inspiración no venía de los talleres de costura, sino del cine, de las novelas, de los mitos. El vaquero del oeste, el caballero inglés, el millonario de Long Island, el estudiante de Yale con el suéter al cuello. Ralph los convirtió en íconos de un mismo imperio visual. El sueño americano, tan perfecto que parecía real, tan pulcro que parecía eterno. En 1967, cuando fundó Polo, Ralph Lauren no solo lanzó una marca, lanzó una ficción colectiva. Las revistas mostraban mansiones, campos de polo, familias rubias en picnics interminables. Todo era armonía, éxito, control, y en el centro de esa postal estaba él, el arquitecto invisible de un país que nunca había conocido ese lujo. Los críticos lo llamaron genio, los sociólogos, un ilusionista, porque lo que Ralph vendía no era moda, era nostalgia, el anhelo de un pasado que nunca existió. Sus tiendas parecían museos, templos donde los maniquíes eran sacerdotes y la ropa, reliquias. En su mundo no había errores, ni arrugas, ni sombras, solo luz. Pero en esa luz, Ralph empezó a sentir algo inquietante. El mismo orden que lo había salvado comenzaba a sofocarlo. La gente no veía al hombre detrás de Polo, sino al mito que había construido. El sueño americano era ahora un espejo, brillante, seductor, pero vacío. Y cada vez que Ralph se miraba en él, el reflejo parecía menos humano. El éxito le dio a Ralph Lauren lo que siempre había deseado: poder absoluto sobre su propio mundo. Pero también le impuso una carga invisible. Su imperio ya no solo dependía del talento, sino del mantenimiento de una ilusión. Todo debía ser perfecto: la ropa, las campañas, los catálogos, los desfiles,
incluso las sonrisas de quienes lo rodeaban. Ralph no delegaba. Supervisaba cada fotografía, cada textura, cada palabra impresa en una etiqueta. No soportaba los errores. Su equipo lo admiraba y lo temía. Decían que podía detectar una imperfección en un botón a 10 metros de distancia. Para él, el lujo no era una cuestión de precio, sino de coherencia. Si un solo hilo se salía del lugar, todo el relato colapsaba. Poco a poco, esa obsesión se extendió más allá de la moda. Su vida entera se convirtió en un escenario perpetuo. La casa, los jardines, las alfombras, los caballos, los retratos familiares, todo respondía a una estética unificada, una armonía que desafiaba lo real. Incluso sus silencios parecían ensayados. Su esposa, Ricky, lo acompañaba con una paciencia que muchos confundían con devoción, pero quienes los conocían sabían que detrás de aquella calma había una distancia profunda, la de un hombre que amaba la perfección más que a sí mismo. Mientras el mundo lo coronaba como el rey del estilo americano, Ralph se volvía prisionero de su propio reino. No dormía bien. Le temía al fracaso como si fuera una forma de muerte. Y cada éxito, en lugar de traerle alivio, lo empujaba a un nivel de exigencia más cruel. A veces, al final del día, se quedaba solo en su estudio, observando una chaqueta que no terminaba de convencerlo. No hablaba, no sonreía, solo miraba el tejido, como si en él pudiera encontrar la respuesta a una pregunta que lo perseguía desde la infancia. ¿Cuándo la belleza deja de ser salvación y empieza a ser castigo? A mediados de los años 90, el nombre Ralph Lauren ya no era solo una marca, era una nación en sí misma. Tiendas en los 5 continentes, fragancias, líneas de hogar, revistas, una estética tan poderosa que había redefinido lo que el mundo entendía por lujo americano. Pero cuanto más crecía el imperio, más empezaban a aparecer las grietas en sus cimientos. El mercado cambiaba. La juventud ya no soñaba con la perfección pulcra de Polo. Quería rebeldía, imperfección, verdad. Las ventas comenzaron a flaquear. Y por primera vez, Ralph enfrentó un enemigo que no podía controlar. El tiempo. La modernidad lo miraba con desdén, como si su elegancia clásica fuera una reliquia. Su marca, la que una vez había representado el futuro, ahora parecía anclada en el pasado. Ralph no entendía esa nueva era de ruido y velocidad. Se negaba a ceder ante lo efímero. Intentó reinventar su visión, pero sin traicionar su esencia. Sin embargo, el mercado no perdona las dudas. La bolsa se desplomó, las críticas aparecieron, y los analistas comenzaron a decir que Polo Ralph Lauren había perdido la magia. Dentro de la empresa, las tensiones aumentaron. Muchos colaboradores lo consideraban un visionario incapaz de escuchar. Ralph no lo negaba. No podía permitir que otros decidieran sobre su sueño. Prefería morir siendo auténtico antes que sobrevivir siendo irreconocible. Mi nombre está en cada prenda, decía. No es una firma, es mi vida. Pero en los silencios de su despacho, comenzaba a admitir algo que siempre había temido. El sueño americano que él había creado se estaba volviendo contra sí mismo. El mundo que prometía libertad ahora exigía esclavitud al ideal. Su estética de eternidad empezaba a parecer estática y su búsqueda de pureza se transformaba en nostalgia. El imperio seguía en pie. Pero Ralph sentía que algo esencial se le escapaba entre los dedos. Había conquistado todo, excepto la paz. El cuerpo siempre termina diciendo lo que el alma calla. En los años 80, cuando su nombre dominaba vitrinas y portadas, Ralph Lauren recibió una noticia que alteró la geometría de su mundo perfecto. Un tumor cerebral benigno. No era mortal, pero sí lo suficiente para recordarle que ni el control, ni el lujo, ni la fama podían protegerlo del azar. El hombre que había diseñado cada milímetro de su vida tuvo que entregarse al bisturí de otro. Por primera vez, no dictaba las reglas. Durante su recuperación, el silencio se volvió una presencia insoportable. Los médicos lo instaban a descansar, pero él no sabía cómo hacerlo. El reposo, para Ralph, era una forma de desintegración. Sin embargo, entre las sombras de aquel hospital, comenzó a mirarse sin filtros, sin trajes, sin cámaras, sin perfección. Allí, el niño del Bronx reapareció, desnudo de símbolos, recordándole que el cuerpo no entiende de marcas. Ralph sobrevivió, pero algo dentro de él cambió.
Ya no podía ignorar la fragilidad. Empezó a entender que su imperio no era un escudo, sino una extensión de sus miedos. Ese periodo de enfermedad se convirtió en un punto de inflexión. El momento en que comprendió que la belleza no puede sostenerse solo con fuerza, sino con vulnerabilidad. Aún así, cuando regresó al trabajo, pocos notaron el cambio. En público seguía siendo el mismo Ralph Lauren. Impecable, discreto, imperturbable, pero sus diseños empezaron a hablar más suavemente, con una melancolía que antes no existía. Había descubierto que incluso el lujo necesita respirar. En los pasillos de su empresa, los empleados decían que ahora su mirada era distinta. Menos de juez, más de testigo. El mito seguía vivo, pero, por primera vez, el hombre detrás del mito empezaba a aceptar su propia humanidad. Después de la enfermedad, Ralph Lauren ya no diseñaba desde la imposición, sino desde la memoria. Su imperio había sobrevivido a la tormenta, pero él no quería volver a ser el hombre que solo construía para impresionar. Quería crear con sentido, no solo con perfección. En los años 90 y principios del nuevo milenio, el mundo de la moda cambió drásticamente. Lo superficial ya no bastaba. El público buscaba autenticidad, historia, alma. Ralph, que siempre había trabajado con el mito, comprendió que debía encontrar un nuevo lenguaje sin traicionar su esencia. Así nació una segunda vida para su visión. Una América más humana, menos mítica y más emocional. Su diseño comenzó a hablar del paso del tiempo, de lo imperfecto, de lo que envejece con dignidad. La tela ya no era solo símbolo de estatus, era una metáfora del viaje. Los tonos se suavizaron, los cortes se relajaron. Las campañas mostraban arrugas, polvo, caballos verdaderos, hijos, nietos, paisajes sin filtros. El lujo ya no se gritaba, se susurraba. En entrevistas, Ralph empezó a decir algo impensable años atrás. No hago ropa para los ricos. Hago ropa para la gente que tiene sueños. Por primera vez, hablaba sin esconder al niño que fue. El mito se volvía transparente, y detrás de él aparecía el hombre que había aprendido que la elegancia real no está en la distancia, sino en la verdad. Su empresa también cambió. Empezó a formar diseñadores jóvenes, a compartir protagonismo, a aceptar la evolución como parte del legado. El Ralph Lauren de la madurez ya no necesitaba controlar cada detalle. Quería enseñar, dejar huella, preparar el futuro, y aunque el mundo seguía recordándolo por el caballo de polo, él sabía que su verdadera creación no era una marca, sino una idea, que la belleza también puede ser un refugio. No solo una máscara. Polo ya no era solo una marca, era un idioma, un símbolo, un mito cultural. En cada continente había alguien que se identificaba con aquel caballo bordado en el pecho, aunque nunca hubiera tocado un campo de polo. Ralph Lauren había conseguido lo que pocos artistas logran: convertir una visión personal en un espejo colectivo. En Estados Unidos, sus diseños eran vistos como la encarnación del éxito y la respetabilidad. En Europa, como la elegancia americana elevada al rango de arte. En Asia, como el ideal de una vida soñada. Había logrado domesticar el lujo, hacerlo aspiracional pero accesible, sofisticado pero emocional. La camisa polo se convirtió en un uniforme invisible, un pasaporte simbólico que hacía creer a quien la usaba que formaba parte de algo más grande. Sin embargo, su legado no se limitó a la ropa. Ralph había diseñado un modo de vivir, una estética moral. Su narrativa enseñó que el estilo podía ser una forma de ética, orden, pulcritud, coherencia, respeto por los detalles. En una época de caos y consumo rápido, Polo representaba un refugio de constancia. Su éxito inspiró a toda una generación de diseñadores a pensar en la moda como un lenguaje emocional, no solo visual. Pero el precio de ese legado fue alto. Muchos lo acusaron de haber creado un mundo excluyente, de haber romantizado un estilo de vida imposible para la mayoría. Ralph escuchaba, pero no respondía. Sabía que toda religión necesita un dogma, y la suya era la perfección como aspiración. A medida que envejecía, comenzó a ver su obra con una mezcla de orgullo y distancia. Comprendió que el sueño americano que vistió era tanto una verdad como una ilusión. Polo no era una simple marca. Era la promesa de que cualquiera puede reinventarse.
El niño del Bronx lo había logrado. Había vestido al mundo con su sueño, y el mundo, sin saberlo, lo había adoptado como su fe. Con el paso de los años, Ralph Lauren comenzó a mirar su propia historia con una mezcla de orgullo y melancolía. Había levantado un imperio de seda y algodón, pero bajo esas capas de perfección seguía latiendo el niño del Bronx que nunca se sintió suficiente. Detrás del logotipo, detrás de las mansiones y los aplausos, siempre existió un vacío que ni el éxito pudo llenar. El público veía a un hombre sereno, de voz suave y sonrisa medida, pero quienes lo conocían sabían que seguía viviendo con la misma intensidad que lo impulsó desde el inicio, la necesidad de demostrar, no a los críticos, no a los clientes, sino al pasado. Cada prenda que llevaba su nombre era una conversación con el niño que observaba escaparates detrás del vidrio, un recordatorio de que había ganado, pero también de que aquella sensación de exclusión nunca desapareció. Ralph hablaba poco de su infancia, no por vergüenza, sino porque había aprendido que los mitos no deben mostrar costuras, pero en los silencios se le escapaba la verdad. El lujo fue su idioma de redención. En las entrevistas finales de su carrera, se mostraba más humano. Admitía errores, nostalgias, miedos. Decía que aún soñaba con crear algo simple, algo sincero. Detrás del hombre impecable seguía viviendo el muchacho que buscaba un lugar donde el mundo no lo hiciera sentir ajeno. Quizá por eso, hasta el último día de su mandato creativo, Ralph supervisaba las camisas, los desfiles, los tejidos, no porque necesitara controlar, sino porque el acto de crear era su única manera de respirar. El caballo de polo seguía galopando sobre millones de pechos en todo el mundo. Pero el verdadero Ralph, el que se miraba sin reflejos ni aplausos, sabía que aquel símbolo ya no le pertenecía. Había pasado de ser su firma a convertirse en su sombra. Ralph Lauren siempre soñó con vestir la perfección, pero al final de su viaje comprendió que la perfección no existe, solo la búsqueda. Durante más de medio siglo, convirtió su vida en una obra de arte viva, una fusión entre disciplina, deseo y miedo. Diseñó un país ideal para quienes necesitaban creer que la elegancia podía curar el alma. Pero lo que realmente diseñó fue un espejo, uno en el que cada persona veía el reflejo de su propia aspiración. El niño que temía al anonimato se transformó en un mito universal. Sin embargo, la ironía final es cruel. Cuanto más famoso se hizo Ralph Lauren, más desapareció Ralph Lifshitz. El creador fue devorado por su creación, el hombre reemplazado por el símbolo, la carne por la seda. Y aún así, su historia no es una tragedia. Es una lección sobre la belleza como resistencia. Porque detrás de la ambición, del control y del silencio, hubo siempre una verdad luminosa. El poder de imaginar algo más grande que uno mismo. Ralph no cambió solo la moda, cambió la forma en que millones de personas entienden el éxito, la clase y la identidad. Hoy, su legado no se mide en ventas, sino en cómo logró que la gente se sintiera parte de un sueño. Un sueño tejido con hilos de nostalgia y promesa. Un sueño que nació en el Bronx y conquistó el mundo. El caballo de polo sigue galopando, recordándonos que todo mito, por más brillante que sea, guarda un precio. Porque el sueño americano que Ralph Lauren vistió al mundo no nació de la abundancia, sino del vacío. Y quizás esa fue su mayor creación, convertir la carencia en belleza y el pasado en eternidad.